la cultura animi de Cicerón, expresión que se utiliza también. Yo tengo un texto del siglo XVI donde dicen las culturas de Oviedo, que eran los huertos que había alrededor de Oviedo. Entonces, ¿por qué un Ministerio de Cultura no habla de la agricultura? ¿Y por qué no habla del Ministerio de la Guerra? Se lo tiene que tragar también, porque la guerra, sobre todo por el armamento, es cultura. Es decir, y las armas, todo el armamento de una nación, pues es una forma de cultura superior, gracias a la cual pues puede un Estado resultar vencedor sobre otro. Ahora bien, como aquí ahora somos tan pacifistas, ¿verdad? Y tan pánfilos, tan panfilistas, ¿verdad? Pues hablar de guerra es un tabú. Ahora estamos en Afganistán, pero no es guerra. Aquello es, vamos en misión de paz, ¿verdad? Pero claro, misión de paz han ido siempre los hombres, porque la guerra, esto es tesis de Aristóteles, de Santo Tomás, de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? La guerra siempre busca la paz. El fin de lo dice Don Quijote también, el fin de la guerra es la paz. Pero la paz del vencedor, la paz de la victoria. Y entonces he oído con sorpresa, últimamente, precisamente a miembros ilustres del gobierno, en relación con la guerra de Afganistán, dicen, es que estos quieren la paz de la victoria, pero claro, es la paz. Pero es que la paz de la victoria siempre, señor mío. Es que no hay ni un solo ejemplo histórico donde la paz no sea la paz de la victoria. La paz romana famosa, y la demostración mejor es la de Augusto, donde está Augusto celebrando su reinado, rodeado de legionarios, como natural. Y la paz británica, pues es la paz de los ejércitos ingleses y de los piratas ingleses. Y la paz hispánica famosa, pues es la paz de los tercios de Francia y todo lo demás. La paz es siempre paz de la victoria. Y entonces ir en misión de paz es contar la mitad del asunto. Pues bien, la idea de una institución cultural se puede analizar de dos aspectos que son inseparables, pero se disocian totalmente en el análisis. Estos aspectos los llamamos momentos, pero tomando momento no en el sentido de unidad de tiempo cronológica, sino momento en el sentido tradicional del español, pues que lo tienen ustedes en multitud de diccionarios clásicos, Covarrubias o lo que sea, donde momento, que por cierto es un significado que está aceptado, utilizado por los físicos hoy día, que es el momento de una fuerza, todo el mundo conoce, que es el producto de la fuerza por la distancia, por ejemplo, en un brazo de palanca, por la distancia de aplicación. Momento de importancia. Cuando se dice esto es cosa de poco momento, se decía antes, que de poca importancia. Bueno, pues entonces, en el libro yo utilizo el concepto de momento para distinguir los dos momentos principales en cualquier institución. El momento tecnológico, le llamo porque no he encontrado otra palabra mejor, ¿verdad? Momento tecnológico que viene a ser, pues, un poco la carpintería de la institución. La carpintería, ¿verdad? Lo que llaman los hombres de teatro carpintería de la obra y demás, la carpintería. Pues, por ejemplo, la carpintería de la institución, de la Iglesia Católica, por ejemplo, pues está constituida, pues, por templos, sacerdotes, confesionarios, sacramentos, en fin, encíclicas, todo lo que ustedes quieran hablar. Entonces, eso es la carpintería, cómo funciona la institución. Y luego, el otro momento es el momento que llamamos ideológico. No es exactamente lo mismo porque la ideología, tomada en el sentido ya estricto que acuñó Marx, es un conjunto de ideas arraigadas socialmente, pero dirigidas por los intereses de un grupo frente a otro. Esta es la idea esencial de ideología. Y claro, aquí la ideología que nos referimos no solamente esto, tiene más que ver con la concepción de ese momento tecnológico, su definición, su relación con otros, ¿verdad? Cómo ven a los demás al otro, es decir, la justificación de la institución y la estructura y los proyectos de esa institución. Dos ejemplos que aclaran perfectamente esto, la aplicación al caso. En el caso de la Iglesia que hemos puesto, si es muy sorprendente, a mí me sorprendió cuando hice la prueba, de que preguntar a alguien, ¿usted es cristiano? Pues sí. ¿Y qué es el cristianismo? ¿O qué es la religión? Para hacerlo más general.
ahora que estamos en un estado de libertad religiosa. ¿Qué es la religión? Lo normal, vamos, parece que te responderían, pues la religión, pues cosa de curas, o de templos, pues no te responden así, que sería el momento tecnológico. Te responden diciendo, la religión es el conjunto de conductas que ponen en relación al hombre con Dios. Que es una definición teológica, pero claro que es tan oscura, porque claro, supone que sabemos quién es Dios, y sobre todo suponemos las relaciones del hombre con Dios, quien las establece, que son los mediadores, los sacerdotes. Es decir, el concepto es metafísico, no digo que sea falso, digo que es metafísico y que es más oscuro que lo que quiere definir. Bueno, pues con la democracia pasa algo parecido. Si cualquier adulto que no sea débil mental en nuestra sociedad sabe lo que es la democracia desde el punto de vista tecnológico. Si le preguntas a un paisano qué es la democracia, te dirá, hombre, pues la democracia es, evidentemente, bueno, ¿crees que te dirá? Pues es las elecciones, las urnas, los partidos políticos, y yo que sé, te dará los candidatos. Si pertenece al aparato del partido, te dirá cosas mucho más precisas. Es decir, sabe lo que es la democracia desde el punto de vista tecnológico. Pero en cambio no te dirá, si le preguntas, esa es la sorpresa que yo he recibido, le preguntas qué es la democracia a cualquier individuo en general, te responderá de la siguiente manera. La democracia es un sistema político basado en la soberanía del pueblo. Y se queda tan ancho. Claro, el pueblo es un concepto tan metafísico como Dios en el otro lado. Ininteligible completamente. La relación del pueblo con el poder es tan difícil de entender como la relación del hombre con Dios y los mediadores, ¿verdad? Que en este caso son los diputados. Es decir, es una cosa ininteligible. Y sin embargo lo que dicen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo primero que hay que decir, bueno, que se me ocurre decir, es que cuando estamos hablando de democracia, pues no sabemos lo que decimos. Así literalmente, la gente tiene convicciones muy firmes, muere por sus ideas, pero y sufre por sus creencias, pero el que muere por sus ideas y sufre por sus creencias no las demuestra, ¿verdad? Por mucho que sufra, porque puede estar equivocado. Es como aquel que sufría por sus creencias porque creía que calzaba el 34 y calzaba el 35, ¿verdad? Entonces sufría por sus creencias. Pues qué más, sufre todo lo que quieras, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, es decir, la idea de la democracia resulta que la gente está muriendo por la democracia diciendo que la democracia es todo, y además la democracia se utiliza en contextos totalmente separados del sujeto de la democracia. Es decir, la democracia es propiamente una forma de organización de una sociedad política histórica dada, y una sociedad política es pues una sociedad que vive sobre todo en un territorio, el Estado, como se llame, ¿no? Esto es una idea muy importante porque, claro, hay que tener una idea de Estado, una teoría sobre el Estado, y si no, no se puede hablar de esto. ¿Cómo se puede hablar de estas cosas sin tener una teoría del Estado? Todo discutible que se quiera, pero una teoría que nos oriente. La teoría del Estado que nosotros utilizamos aquí fue expuesta ya hace muchos años en un libro publicado en La Rioja, precisamente, que inauguró en la colección hace muchos años, sobre ensayos sobre las categorías de la ciencia política. Y entonces aquí, entre otras cosas, pues distinguimos varias capas y ramas en el Estado, que llamamos respectivamente la capa conjuntiva, es decir, que contiene pues, a los llamados poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los poderes, ¿verdad? La capa basal, que corresponde al territorio y todo lo que contiene, es decir, la agricultura, la minería, la ganadería, los metales, toda la capa basal, y luego la capa cortical, que es la frontera que separa a un territorio apropiado por esta nación frente a otros territorios que también quieran apropiarse de ello, o por lo menos están en conflicto permanente. La perspectiva es que el conflicto es continuo, lo de la paz perpetua de Kant y Marx es una fantasía completamente gratuita. Bien, es un puro ideal que no tiene ninguna aplicación histórica. Entonces, la democracia supone necesariamente un adjetivo. Democracia española, democracia francesa, democracia alemana, democracia americana. Y si no, la democracia no flota por ahí. Sin embargo, es lo que se utiliza continuamente. Cuando en las polémicas tremendas y constantes en relación con el Estatuto del País Vasco, el Estatuto de Cataluña o el de Andalucía, etc.,
aquí se empieza por reconocer que el PNV es un partido de